En el capítulo anterior vimos que si seguimos las pautas de la metodología, la opinión evoluciona, enfrentando el estereotipo con sus dos némesis, el análisis y la experiencia propia. Entonces el individuo es capaz de relativizar el alcance del estereotipo, el individuo evoluciona. Eso ya nos lo dijo Darwin en su momento. Pero el estereotipo evoluciona si nos referimos al cliché utilizado por Semprún cuando evocaba la fosilización de una idea, de un concepto cultural o político cierto en un momento y en un contexto dado, la respuesta sería que no. No obstante, varios elementos nos indican que sí, efectivamente, el estereotipo evoluciona. Ejemplo rápido. La Asociación Diálogo encargó a distintos institutos de sondeo estudios sobre la opinión de los españoles sobre Francia, respectivamente en los años 1985, 93, 99 y 2008. El objetivo de esos estudios era poder cuantificar y calificar el impacto de la labor desarrollada por la asociación a lo largo de su existencia. Pero vayamos a los datos. En 1985, aproximadamente un 60% de los españoles emitían una opinión negativa sobre Francia y los franceses, cuando en paralelo el 75% de los franceses reconocían a España como un país amigo, lo que se interpretó en España como una marca suplementaria del desdén y el sentimiento de superioridad francés. En 1993 solo encontramos un 25% de los españoles emitiendo una opinión negativa, un cambio drástico y una mejora considerable en las relaciones bilaterales. En 1999, cuando la relación bilateral parece apaciguada y sin temas de enfrentamiento directo al nivel político y económico, se incrementa este porcentaje hasta situarse en un 30%. No se trata de un aumento considerable, pero no deja de ser impactante. En 2008, finalmente, este porcentaje cae notablemente para situarse alrededor de un 15%. ¿Cómo interpretarlo? Los resultados de 1985 son fácilmente entendibles. Desencuentros políticos, la problemática de la lucha contra ETA, el poco entusiasmo de Francia a la accesión de la Comunidad Europea de España, dos países vecinos, una Francia recelosa del dinamismo de su vecina y España decidida a ponerse en un pie de igualdad con su vecina. Un clima de tensión palpable que destaca en el estudio. Simplificando, podríamos decir 1985, terreno fértil a la creación, propagación, reforzamiento de numerosos estereotipos. En 1993, España está en la Unión Europea, asumiendo plenamente su imagen en auge con el éxito de la Exposición Universal y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Los primeros programas de becas de estudio europeos están lanzados, la relación mejora, la crispación se aleja, el porcentaje cae. En 1999 seguimos exactamente con los mismos factores de mejora, pero sorprendentemente el porcentaje vuelve a crecer. Accidente temporal, más bien el anclaje de viejos estereotipos que creíamos superados, pero que siguen muy presentes en el inconsciente colectivo. Por fin, 2008 confirma la tendencia a la baja desde el 85, siendo el ejemplo claro de cómo la convivencia, el intercambio, son claves a la hora de reducir ideas preconcebidas y ser más receptivos. Para los que están interesados, los estudios están disponibles en descarga en el apartado de material complementario, si queréis indagar un poco más en todos los apartados de esos estudios.